Dice la Escritura: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a experimentar tres maravillosas manifestaciones durante los próximos minutos. La gracia de Jesucristo para salvación del alma de algunos. El amor de Dios para quien no lo haya sentido y conocido. Y vamos a vivir unos minutos bajo la comunión del Espíritu Santo, donde Él se va a manifestar de una forma especial. Amén. Muy bien. ¿Cuántos aman a Dios? Levánteme su mano. ¿Cuántos están esperando que Jesús regrese por su iglesia? Unos segunditos más para que todos tomen su lugar y poder decir lo que tengo que decirle. Estos pasajes que voy a mencionar ahora no son parte de la predicación o del mensaje, sino lo escribí ahí. Si Dios me ordena que lo diga, lo digo, y si no, no. Pero lo tengo que decir. A causa de personas que asisten a las iglesias, dicen que son cristianos, o tal vez sí lo son, pero viven una vida con el Señor y viven un tiempo también fuera, haciendo cosas que a Dios le desagradan. Le dije, no es parte de la predicación, pero el Señor me dijo: si no les hablas como un aviso que voy a tratar muy fuerte con ellos. Y cuando empecé a ver lo que Dios me mostraba, yo le dije al Señor, entonces yo se los digo mejor, que me haga un favor, y si se va a meter con Dios, métase bien. No le voy a decir si no se meta, porque no es cierto. No le queda otro camino, métase con el Señor. Pero Dios fue muy claro conmigo y me dijo de sí, que si no hacen las cosas como tiene que ser, entonces voy a tratar con ellos. Leámoslo por favor, Apocalipsis capítulo 3 verso 1. Ya luego voy al mensaje, pero yo necesito esto porque gente que ama a Dios y que Dios le ama está viviendo de los dos lados y no se puede así. Escribe, dice, al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ponga atención, pongamos: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Léalo usted por favor. Y estás muerto. Yo oía una vez a mi esposa decir: estás vivo, pero ¿cómo es que dices? Que tengas vida no significa que estés vivo, una cosa así. Que estés vivo no significa que tengas vida. Y yo la oía, decía yo, ¿cómo funciona eso en la Escritura? Hasta que fui a este verso. Léalo otra vez conmigo. Yo conozco que tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dígale a la par suya: te va a doler, pero es por tu bien. Tienes nombre de cristiano, porque eso es lo que todos ven, pero realmente estás muerto por dentro. Tú sabes que no vas a ir al cielo si Jesús viene ahorita por nosotros. Cuando el Espíritu me abrió la Escritura y me dijo: lee despacito, cree que tiene un nombre, pero está muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Toque a alguien y dígale: si vas a estar con Dios, vas a estar bien, porque Dios está midiendo tu vida espiritual. ¿O no ha leído Ezequiel que midió con un hilo, dice la Escritura?
El Señor me dijo, va a ser muy, muy bonito esto. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Léalo conmigo, lo que has recibido y oído. Entonces es gente a la que Dios ya le habló. Es gente que ya recibió. Y guárdalo. Pero lo más importante, arrepiéntete. Por eso empecé con el texto, que la gracia de Jesucristo se manifieste hoy. Arrepiéntase si lo tiene que hacer. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Cuántos son dignos? ¿Por qué no dice amén? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las... Este mensaje no es evangelístico para la campaña que hacemos en la calle. Este mensaje es a las iglesias que están llenas de personas que dicen ser, pero no son. Y lo más tremendo es que a causa de eso el evangelio no puede fluir como debe fluir, porque de ahí se agarran algunos para decir, si ese es cristiano, y yo mejor me quedo así. ¿Cuántos han dicho eso? No levante la mano porque le debería dar pena. Para ser evangélico, así como aquel que de la empresa que es, que dice ser. Pero yo le quiero profetizar algo. El que entienda con la palabra, arrepiéntase y alíñese, porque Dios va a empezar a exhibir su gloria a través de nosotros. El que no entienda con la palabra, como ladrón va a venir sobre nosotros, dice la Biblia. Sobre el que no entienda. El 2016 será un año en el que Dios va a tener misericordia de los que han jugado con el pecado y han estado en la iglesia, que según tú nadie lo sabe. Pero el 2016 es un año en el que Dios te llama al verdadero arrepentimiento. Pero ni siquiera vas a poder probar o coquetear con el pecado, porque vamos a ver años que vienen adelante donde la justicia de Dios será instantánea. ¿Me está entendiendo? Lo digo con mi lenguaje, después no vaya a estar llorando que no se lo dijimos. Se lo estoy avisando porque viene un tiempo en el que Dios va a exhibir su gloria en Guatemala. ¿Lo cree? Pero no puede exhibir su gloria sobre gente que esté en los dos lados, porque si no su nombre sería manchado. ¿Me entendió? Dígame amén. Nada exhortativo el mensaje, nada bonito esta parte. Yo le dije al Señor, si tú me dices, yo solo obedezco. Así que día de la persona, si era para ti, arrepentite por favor. Y si no era para ti, dele gloria a Dios, porque nos vamos a ir al cielo con Cristo un día. El Señor está pronto a regresar por su iglesia. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y 5. Muy conocido el texto. ¿Lo tiene? Pero tengo contra ti, muy conocido, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Así que orando por el pasaje, no voy a hablar de que vuelva a su primer amor y eso que estamos acostumbrados. Creo que Ríos de Fe vive su primer amor todos los días. Gracias por sus amén. Sino de la respuesta de qué hay que hacer para mantener vivo el primer amor. Subraya en su Biblia, haz las primeras obras. Así que vamos a ir al Evangelio de Marcos,
en el capítulo 1, versículo 1. Dios me habló y me dijo: muestra las primeras obras del Evangelio, porque lo voy a volver a hacer con ríos de fe. Amén. Día de Parsuya, vamos a volver a empezar. Yo no platico con mi esposa del mensaje que voy a dar, pero ella profetizaba y decía: un día de nuevos comienzos, un día de volver a empezar. Ojalá lo esté creyendo. Marcos 1:1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto ya sucedió, ¿estamos de acuerdo? Entonces no sería un mensaje profético. Esto fue la primera manifestación de Juan anunciando que Jesús vendría. ¿Me entendió? Dígame amén. Páselo al 2016. 15 estamos todavía, ¿eh? Yo ya me adelanté. Ahí la necesidad de preparar a una iglesia, un ministerio profético para anunciar que Jesús va a regresar. Pero en ese anunciar hay que preparar a la iglesia para que esté lista cuando Jesús venga. Amén. Así que le resumo: nuestra asignación como cuerpo de Cristo en Ríos de Fe es preparar a la iglesia para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que le quiero decir es que viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. ¿Cuántos dicen amén? Siga conmigo. El cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Siga, por favor. Esto es para usted. Enderezad sus sendas. Dios está mandando una palabra: endereces el camino, por favor, rápido. Versículo 7. Este es Juan predicando, y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo. ¿Cuántos ya alguna vez han predicado la palabra? Levánteme su mano. Aquí, levánteme la mano. Le quiero profetizar algo, déjeme permiso. Dios está levantando una generación de predicadores. Lo va a volver a hacer contigo. Escúcheme bien, con su mano en alto, por favor. Que sepa reconocer que el que está encima y atrás y sobre y a un lado y dentro de usted es el Señor. Levanto una generación que no se llevará la gloria, que su corazón no se desviará cuando Dios te use de una forma extraordinaria. Le hablo a una generación que dice: el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. ¿Cuántos lo podemos entender? Así que viene un levantamiento de ministerios poderosos, pero con la humildad que se debe tener para reconocer que la gloria y la honra es solo de nuestro Señor Jesucristo. Siga leyendo. A quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Una generación que ministre, predique, haga milagros y enseñe, pero con la humildad de bajar su cabeza y reconocer que la cabeza de la iglesia es Cristo. Yo a la verdad, dice Juan, os he bautizado con agua. La iglesia profética sigue haciendo lo mismo. Seguimos bautizando gente en agua, pero Él, está hablando de Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo. Pregúntele a la persona: ¿ya te bautizaron en agua? Ese es trabajo de la iglesia, ¿ya lo leyó? Pero el ser bautizado por el Espíritu Santo, esa es una labor del Espíritu. Y eso me lleva a la introducción de lo que voy a hablar el miércoles, para que llegue. Voy a enseñar, o a tratar de enseñar, las operaciones maravillosas del Espíritu Santo dentro de una persona y dentro de una nación. Ahí, el miércoles se lo dejo. Pero cuando leí esta parte: Él los bautizará con Espíritu Santo, Jesús me dijo: prepara la iglesia
porque voy a empezar a hacer lo que dice Hechos 2, que descendían lenguas de fuego, todos eran llenos del Espíritu Santo y empezaban a hablar en otras. Va a volver a suceder como el libro de los Hechos. Vamos a estar orando y de repente cae la gloria del Señor, y los que nunca habían hablado en lenguas van a hablar en lenguas por el Espíritu. Versículo 9, por favor. Esto es el fundamento para que me entienda el mensaje, de volver al inicio. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo. ¿Cuántos queremos que Dios diga eso de nosotros? El pecado no cabe entonces en los hijos de Dios. No estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de los hijos de Dios. Entienda, por favor. Te profetizo esas tres cosas antes que Jesús aparezca. En las nubes se te van a abrir los cielos. Me voy a incluir, se nos van a abrir los cielos. El Espíritu Santo va a descender. Vamos a oír su voz y nos vamos a sentir hijos amados por Dios. Regreso al principio del mensaje: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios. Sabe que la gente ya no se siente amada, y si se siente amada como el montón. Dígale a la par suya: tú eres su hija amada. Y si es varón, dígale: su hijo amado. No es lo mismo. Hay personas que dicen: yo sé que Dios me ama, pero así como a todos. Mírese, hay una voz que se oyó y dijo: este es mi hijo. ¿Cuántos somos hijos amados de Él? Va. Entonces, esa es la plataforma para las primeras obras de Jesús. Aquí inicio. Capítulo 1 de Marcos, verso 12. El inicio. Se te abren los cielos, el Espíritu desciende, oyes su voz y te sientes hijo amado. Iniciemos. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Profetícele al de al lado izquierdo suyo: te va a empezar a impulsar el Espíritu. Déjeme contarle. Cuando el Espíritu Santo empieza a impulsar a alguien, empiezas a hacer cosas que no te imaginabas que podías hacer, o que hace mucho tiempo dejaste de hacer. Alguien me dijo: ¿sabes que me dañaron o me dañé tanto en una iglesia que cuando hablan de dar o de ofrendar, a mí me salen espinas y yo no puedo? Y está bien, entiendo que es lo que sientes. Hay gente que la dañaron tanto en otra parte que fue el servicio, y uno le menciona: ¿querés servir? Y algo le pasó, estuvo mal en algo. ¿Me doy a entender? Ok. Pero vas a empezar a ser impulsado por el Espíritu Santo. Vas a empezar a volver a sentir querer hacer cosas que hace mucho tiempo ya no hacías. El Señor me dijo: tengo que sanar a la iglesia de sus heridas. Pero para eso mi Espíritu Santo empieza a impulsar. ¿Estás listo para verte hacer cosas que no hacías? A aquel que se le había enfriado el corazón se le va a volver a encender de amor por Dios. Un hermano me dijo: mira, yo voy a ir a la iglesia, pero no me pidas que ame a la gente, porque la gente es traicionera. Ya sabe cómo le había ido, ¿no? Dije: no hay problema. Pero cuando te empieza a impulsar el Espíritu, empiezas a amar al que no se merece tu amor. Empiezas a amar al que es diferente a ti. Entonces el Señor me habló y me dijo: de ahora dile a la iglesia que voy a empezar a impulsarla. En el texto dice que fue impulsado al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás. ¿Cuántos ya salieron del mundo? Levante la mano. Y los que no, apúrese. Le dije que Dios iba a empezar a hacer justicia. Cuando empiezas tu salida de las tinieblas a la luz, va a haber resistencia. Dice que Satanás tentaba a Jesús.
Siga leyendo, dice, y estaba con las... ¿Cuántos han intentado salir del pecado? Dos cosas pasan: el diablo se deja ir con todo y levanta fieras para que te boten. No estoy hablando de su suegra, estoy hablando que Dios levanta, que el diablo levanta fieras. Escucha, pero aquí viene lo glorioso de que alguien sea impulsado por el Espíritu. Y los ángeles le servían. Vengo a anunciarte que el mover angelical en la iglesia será extraordinario. Oh, tienes que aprender a pasar las pruebas, porque al final de las pruebas ángeles van a estar sirviendo. ¿Me entendiste? Dime amén. Así que el inicio del ministerio de Jesús es ser impulsado por el Espíritu. Codea a la par suya, pero métale un codazo de esos de reino, así. Métaselo. Dígale que no te impulse tu carne, que te impulse tu espíritu. ¿Usted ha visto gente que pregunta primero para ir a la iglesia? Usted no, porque usted está aquí. Pero le pregunta a su familia: ¿será que vamos hoy? Y más de alguno dice: no, hoy no. ¿Qué lo impulsó? Pongámosle más sabor a esto. Mira, vámonos a la Antigua, al puerto, a donde sea. ¿Qué te está impulsando? No es el espíritu, es tu carne. Si te quiebras la cara en eso, es problema tuyo, no de él. Pero los que somos guiados por el Espíritu, ¿cuántos son guiados por el Espíritu? Por eso está aquí. Contra todo, usted está en la iglesia, amén. Algo lo impulsó a estar aquí, y en un rato algo lo impulsará a venirse al altar. Pero me encanta esta parte. Yo no sé a quién le ha pasado, pero recuerdo que estábamos en una convención de pastores. Esos son difíciles, lleno de pastores de todo el mundo. Y uno les decía: cierren los ojos, no los cerraban. Levanten las manos, no las levantaban. Reciban de Dios. Y yo decía: ¿son pastores o qué? Y el que pasó después de mí empezó a hablar acerca del altar. Y dijo: hay que llegar al altar con humildad. Y habló de Moisés en el fuego que le dijo: quítate los zapatos. Yo estaba por allá en medio y oigo al Espíritu Santo. No sé a quién lo ha sentido, pero lo va a empezar a sentir. La iglesia se va a volver espectacular para usted. Viene una visitación de Dios muy fuerte, linda. Entonces, estando ahí sentado oyendo el mensaje, oigo al Espíritu que me dice: pasa al altar. Dice: Señor, si no hay llamado, el hombre no está haciendo un llamado, está hablando y está predicando. Pasa al altar. Y te pasas y te tiras al suelo, te postras de cabeza. En lo que la pensaba usted y yo, me va a entender, me empezaron a sudar las manos y empecé a reprender demonios. Dije: eso no es de Dios. Qué vergüenza, yo era el predicador anterior, yo ya había pasado, me había usado Dios. Y ¿qué van a pensar? Pero como él estaba hablando del encuentro, dije: ahorita todavía tengo chance. Pasa, me dijo el Señor, pero pasa sin zapatos. Un lugar de 5,000 gentes y tenía que caminar desde allá en medio de todos. No sé por qué pensaba en eso. No importa cuando el Espíritu te impulsa, pero era una cosa que me daba nervios y me tardé. Voy a serle honesto aquí delante de Dios. ¿Quién se ha tardado cuando Dios le da una orden? Sea de dar o de sembrar o de pasar al altar, usted la piensa. Siempre hay uno que viene de último, ¿no se da cuenta? Pasan 10 y el Señor, y aparece por ahí uno y se le costó tomar la decisión. Está empezando a ser impulsado por el Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender? Estamos empezando a ver una iglesia ser impulsada por el Espíritu de Dios. La iglesia se va a desacomodar. Usted y yo vamos a oír en el próximo año, no Ríos de Fe solamente, todas las del Espíritu. Empiezan otra vez las campañas evangelísticas en la calle. Escuche lo que estoy diciendo. Parques, estadios, lugares grandes, lugares conocidos, empiezan otra vez a manifestar el evangelismo masivo en Guatemala. Entiéndame, hay que preparar a la iglesia para la venida de Cristo. Y el mover evangelístico
tiene que suceder otra vez. Así como alguien pensó y dijo, lo profético se está poniendo de moda, así se lo estoy profetizando un año antes, así vamos a ver el 2016 y usted va a decir como que lo evangelístico se está poniendo de moda otra vez. No, no se está poniendo de moda. A Cristo le urge ganar Guatemala entera, porque no creo que Dios nos quiera dejar. Pero le termino de contar mi historia. Yo seguí hablando de la zarza y de Moisés, y yo dije, ahí voy, yo paso, pero así ahorita voy. Sí, Señor, yo te obedezco, pero es que qué vergüenza. Va, que cierren los ojos por lo menos y yo voy corriendo. Y el predicador no se callaba, así como yo. Me tardé más de lo que debía y cambió el rumbo de su mensaje y empezó a hablar del pecado y del arrepentimiento. Yo dije, hoy sí ya me fui horrible, porque de que tengo que pasar, ahora van a pensar que vine en pecado. El Señor me dijo, entre más te tardes, más consecuencias tendrás. ¿Me está viendo a la cara? Entre más se tarde en pasarse de las tinieblas a la luz como debe ser, más consecuencias va a tener, Señor. Así que después de ese, mejor me apuro y me quité los zapatos y me vine volando. Y ya pensaron lo que sea de mí, no me importa. El que es impulsado por el Espíritu ya no le importa lo que piensen los demás. Ya no vale, ya no es importante. Y recuerdo cuando pasé y me postré al suelo, era un de Panamá, un apóstol de Panamá estaba predicando, y dice, Dios me habló de unos milagros que va a hacer y de una cosa sobrenatural que va a hacer en este lugar, dijo. Y ya no sabía qué más decir, porque él me dijo, tendrás una señal. Un hombre se levantará sin zapatos y se postrará en el altar. Esa será tu señal, que voy a empezar a hacer los milagros que te dije. Yo ya no sabía ni de qué hablar, por eso puse a hablar del pecado. Ahí entendí que cada vez que tú te atrasas un minuto en la obediencia a Dios, estás descomponiendo el ecosistema del reino. Me di a entender, dígame amén, por favor. Dígale a la persona, ponete pilas pues. Si el Espíritu Santo impulsa, usted se mueve. Amén. Así que todo inicio, o el inicio del Señor, es ser impulsado por el Espíritu Santo. Y termino esa partecita, que ángeles le servían. Después del inicio, vamos al verso 14. El centro del mensaje de Jesús. ¿Lo tiene? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Anota en algún lado el centro de mi mensaje: el evangelio del reino de Dios. Tradúzcalo por favor. ¿Qué significa evangelio? Anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Anótalo en algún lado en su corazón. Fui llamado a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Yo no quiero ser de los profetas fatalistas, aunque le dije que si no se alinea se va a morir. Pero quiero ser de los que le traigan una buena noticia. Vamos a ver la bondad de Jehová en esta tierra. Yo le tengo una buena noticia del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El mensaje central al que hay que volver es el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Le estoy avisando, y queda grabado, que el Señor en el siguiente año va a volver a llamar a muchas iglesias del Espíritu a volver a este mensaje a las calles, a llevar el evangelio de salvación puro, principios del reino, de buenas noticias. Y mucha gente creerá en el evangelio a causa de lo que hagamos. Paso número 3, verso 16. Jesús empieza a formar un equipo para hacer las cosas. Me encanta esto. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores.
Y les dijo Jesús: vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dejándole luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Luego pasan tres cosas. Jesús ya habló del evangelio del reino, ya empezó a convocar a su equipo, y empieza algo interesante. Ahí lee Marcos en su casa todo el capítulo 1, es buenísimo. Empiezan las liberaciones en el ministerio, empiezan las manifestaciones de demonios, empiezan las sanidades, empiezan a ocurrir los milagros. Solo hay 4 discípulos en este momento. Demonios empiezan a hablar diciendo: Él es el Hijo de Dios. Empieza a haber una manifestación del reino. Llega a la casa de Pedro y sana a la suegra. Todo eso está pasando en el evangelio de Marcos 1. Cuando Dios forma un equipo es para manifestar su gloria. Amén. Así que empiezan las liberaciones, los milagros. Pero hay algo en medio de esas dos cosas que yo necesito que usted y yo veamos. Entre las liberaciones y las sanidades, en el evangelio de Marcos hay una cosa que se nos ha ido, o tal vez no lo hemos visto. Dice que Jesús fue a una sinagoga y se manifestaron unos endemoniados. Pero después de ahí se fue a la casa de Pedro. Ahí lo lee usted en su Biblia. Y en la casa de Pedro le dijeron que la suegra estaba con fiebre y la sanó. Diga conmigo: entre las liberaciones y las sanidades se nos fueron las visitas a las casas. No, pastor, eso no es importante. Claro que sí. Es más importante de lo que usted y yo imaginamos. Siga leyendo usted solito en su casa el libro de Marcos, porque si no me tardo mucho si leo todo. A la noche siguiente, no, esa misma noche, a la casa le trajeron enfermos, endemoniados, y los sanó a todos, dice la Biblia. En una casa Jesús empezó un ministerio extraordinario. Así que se lo voy a profetizar en español. Los cielos ya se te abrieron, amén. Somos hijos amados, amén. A tu casa le tiene que pasar algo. Y no dije que vamos a abrir un grupo en tu casa, yo no dije eso. A tu casa le tiene que pasar algo. A tu familia le tiene que pasar algo. Los de tu casa van a empezar a experimentar el poder de Dios, las liberaciones, las sanidades. Alguien se te tiene que ir a meter a tu casa y manifestar el reino de Dios allí. El Señor me dijo: alista la iglesia. Vamos a ir para este lado, para que se vaya a meter a las casas de los que te digan: yo voy a la iglesia pero mi familia no. Que se te prende un foco aquí. Ahí nos vamos a ir a meter. No, qué rico ir donde todos son cristianos ya. A comer va uno nada más. Comen 2 horas y media y oran 15 minutos. Pues ya todos somos evangélicos, amén. Pero lo que se nos prenda un chip cuando alguien me diga: hay uno de mi casa que no es cristiano. Le estoy diciendo que lo evangelístico no se pondrá de moda. Lo evangelístico se implantará en el reino de Dios aquí. Y a esos se les tiene que ir a meter a la casa. ¿Y sabe qué? Así me lo dijo el Señor a mí. Voy a usar los buenos modales y la educación de la gente para que tú les prediques el evangelio. A ver, ¿quién ha predicado en la calle? Despacito, pues. ¿Alguien? ¿Buses? ¿Calles? ¿Parques? ¿Alguien? A mí me enseñaron a ir a tocar puertas. No llevaba atalayas. Iba a predicar a las calles. ¿Sabe que hay gente que no le recibe bien a uno el mensaje, verdad? Uno empieza a decir algo de la palabra y ¡pah! No gracias. Como que pan estuviera vendiendo. Vendemos y así, llevamos salvación y vida eterna. Pero a mí me dijo el Señor: profetiza eso y grábalo en algún lado. Vienen días en que voy a usar los buenos modales y la educación de la gente para que les puedas predicar y traerlos a Cristo.
¿Lo explico? Todos lo vamos a hacer. Vamos a meternos en las casas donde alguien de tu familia no conozca a Jesús o no se haya doblegado delante de Jesús, y sus buenos modales te tendrán que decir: bienvenido, usted es el pastor de mi hijo, mi hija, mi tío, mi primo, mi vecino, quien sea. Y te los va a poner el Señor serviditos así. Se lo estoy profetizando porque lo estoy viviendo. Y su buena educación te va a tener que oír un ratito, porque su cultura no le permite dejarte ahí parado. El Señor me dijo: eso significa que yo te voy a servir la mesa para que hagas lo que tienes que hacer. No te pongas a comer, te vas a poner a evangelizar. Y el Señor me dijo: y su buena educación te dará unos minutos para manifestar mi poder. Y pregunta en esa casa, me dijo el Señor: oiga, si alguno está enfermo, porque como voy a traer a la gente en este tiempo, es a través de los milagros de sanidad. ¿Me está entendiendo? Dígame amén. Jesús evangelizó a la suegra de Pedro, pero el verso final dice que ella le servía. El evangelio del reino no consiste en palabras, consiste en poder. Otra vez, el evangelio del reino de Jesucristo no consiste en cuántas cosas bonitas puedas decir para evangelizar, sino en cuánto manifiestas el reino a través de ti a la persona que no lo conoce. Yo le dije al Señor: ¿cómo hiciste para ganar a la suegra de Pedro? Ganarse a la suegra no es difícil. Y el Señor me dijo: mira, yo estaba con los apóstoles ahí leyendo la escritura, y dice que le dijeron que la suegra estaba enferma. ¿La evangelizó? La sanó. A nosotros nos dieron una enseñanza un poquito diferente. Hace que venga Cristo, papito, pero hace lo que... Así me hicieron a mí. Yo no iba a la iglesia, yo no nací en el evangelio, porque yo, a la que fui una vez, casi que obligado lo pasaban a uno al frente. Hermano, pase. Y uno no quería pasar. De ahí, cuando ya llegaba al frente, empezaba algún viejito, una viejita: levante la mano. ¿Para qué quiere que levante la mano? No quiero, ¿verdad? Así fue como mi primera experiencia en una iglesia. Después ya llegué a conocer al Señor, bendito sea Dios. Pero déjeme decirle esto entonces. Vienen días en que el Espíritu Santo inspirará de tal forma lo que tú tienes adentro, que no necesitarás ni hablar. Antes de traer a alguien a Cristo, manifiesta el reino. 2016 será para Ríos de Fe una puerta. Los milagros que van a suceder por todos lados. ¿Quién está listo para ver a su familiar que no ha recibido a Jesús ser sano por la gloria de Dios? A ver, ¿quién está listo? Ahí se le quita la envidia evangélica a uno. Yo recuerdo que una vez llevé a alguien a la iglesia. Yo llevaba un año santificado, consagrado, discipulado y todo, iba a todos los cultos, pero yo no podía sentir la presencia de Dios. Y llevé a alguien que invité, pero un pecadorazo. Yo sabía que era pecado. Entonces yo dije: tiene necesidad, lo voy a llevar, ¿verdad? Lo llevo al culto, nos sentamos, el Espíritu Santo desciende, yo quiero sentirlo y no hay modo. Y volteo a ver y lo siente el bandido. Y es lleno del poder de Dios. Empieza a recibir del Espíritu Santo y yo frustrado a la par. Y el Señor, no es justo lo que haces. Uno diciéndole a Dios cosas. El Señor me dijo: dile a la iglesia si está lista para ver a alguien ser lleno del Espíritu Santo. Pastor, va a decir una herejía. Espérese. Con cuidado, ¿ah? Despacito, diría un hermano. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro. Léalo, bueno, usted solito. Mientras aún hablaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. ¿Sabe quiénes eran? Gentiles, pecadores. No conocían a Cristo. Y les cae el Espíritu Santo encima. Y empiezan a ser tocados por el Espíritu de Dios. Y le dicen a Pedro: ¿por qué no nos bautizás de una vez? Óigame esto. ¿Quién está listo para vivir un evangelio poderoso?
Le tiene que romper su religiosidad, el paso 1, 2 y 3. No la va a romper. El Señor me dijo: prepárate para ver a alguien recibir milagros sin creer tú que es merecedor de ellos. Porque yo hice milagros antes de traerlos y también después de traerlos al reino. Siga, por favor, voy a ir al verso 40. Y vamos a orar para manifestar el poder de Dios. Ya. El paso 5 es la predicación y manifestación del reino. Y eso va a atraer personas al reino. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Abra su boca y diga: si Dios quiere, me puede tocar hoy. Otra vez: si Dios quiere, me puede sanar hoy. Si Dios quiere, me puede restaurar mi vida hoy mismo. Ahora contéstele usted de la par suya: te tengo una buena noticia del reino. Dios quiere hacerlo. Otra vez: Dios quiere hacerlo. Esta lección es del reino. Jesús le dijo a sus discípulos: les voy a enseñar cómo funciona el reino. La gente piensa que Dios no quiere. La manifestación del reino es decirles: Dios sí quiere. Te lo repito: Dios sí quiere. Yo quiero saber si es su voluntad que yo deje de pecar. Dios sí quiere. Hermano, yo quiero saber si Dios quiere que yo me congregue en una iglesia. Dios sí quiere. Yo quisiera saber si Dios me quiere sanar. Dios sí quiere hacerlo. Así que la lección es esta: para manifestar el reino debes saber que Dios quiere hacer maravillas en su iglesia. Y Jesús dice: teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo: yo sí quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó. Toda maldición se va a ir cuando usted sepa que Jesús sí quiere. Así que el Señor me dijo: redirecciona tu oración. Señor, si tú me quieres bendecir, sí quiero. Si tú me quieres enviar, sí quiero. ¿Quién le anda preguntando si tú quieres que predique, Dios? Sí quiere. Vienen días que tu familia y nuestra familia experimentará el mover de Dios más hermoso adentro de nuestra casa. Los más sanos van a ser los de tu casa, al revés de como era antes. Predicadores de milagros y sus familiares muriéndose de enfermedades. Estoy diciendo esto porque el Señor diseñó así el reino. Primero voy a tocar a los de tu casa. Antes de llamar al apóstol Pedro a ser apóstol, sanó a los de su casa. Yo vengo a darte una buena noticia. ¿Cuántos ya sirven a Dios? Que no termine el año, es más, que no termine el día de hoy sin que tu familiar sea sano. Porque cuánto has tenido que trabajar aquí y aquí para hacer la obra de Dios, servir, y alguien de tu casa enfermo o enferma. ¿Duele o no duele? Y te autoministras tú: Señor, yo lo hago aunque no suceda. Amén. Pero vengo a darte una buena noticia y por eso estoy parado aquí. Hoy va a suceder. Los milagros van a empezar a ocurrir en tu casa, con los tuyos. ¿Le crees al Señor? ¿Le creemos al Señor? Póngase de pie, pues. Voy a orar. ¿Cuántos creen que Dios sí quiere? Así que el Señor me dijo, ahí con sus ojos cerrados, puestos todos de pie.